tratamos de sacarle varias fuentes de información para darle las bases, lo más importante, y sobre lo cual usted ya puede ampliar con más consultas, más información que tenga de las fuentes correspondientes y serias. Como todos sabemos, los virus de la hepatitis, como su nombre lo dice en plural, son un número que va creciendo actualmente, como influenza, como herpes, por citar tres géneros importantísimos y sobre todo por sus características de mutación, mutagénicas. Contra la hepatitis no se tiene actualmente una vacuna estable. Por ejemplo, se ha sacado un anticuerpo contra la hepatitis B, pero no es la vacuna terminada. Y así con los otros tipos de hepatitis. Igual herpes, igual influenza, virus de la gripe, que es un virus, uno de los que más muta cada año. Cada 12 meses, 24 meses, cambia su estructura genética. Por lo tanto, si se elabora una vacuna con la cepa del año 2019, por ejemplo, para el 2020 ya esa vacuna no va a tener respuesta antigénica. ¿Por qué? Porque esa es la característica de los virus, como ya lo hemos visto al inicio. Su gran capacidad mutagénica cambia. Su genoma, su DNA o su RNA puede ser similar en muchos genes, pero su estructura, sus componentes, sus aminoácidos, sus bases pirimídicas, etcétera, cambian. Ahí está el misterio todavía de los virus. Por eso, como le dije en algún momento, o le digo ahora, las enfermedades virales y las bacterianas también, usted lo va a ver eso en la parte práctica, en la parte clínica. Los virus, las enfermedades en diferentes personas es diferente. Ustedes van a evaluar casos de rubiola, de hepatitis, 50, 100 casos, y van a ver, van a tener la experiencia que cada caso es individual, cada caso tiene una sintomatología diferencial, por lo tanto su tratamiento, su evaluación semiológica tiene que ser individualizada, no hacer un patrón de tratamiento y diagnóstico para todos los pacientes por igual. Por eso yo diría que están las recomendaciones dadas para cada caso. Bien, entonces, con una pequeña introducción, diremos pues que el término ya hepatitis viral es una evolución que va con el tiempo avanzando y con mucha velocidad, llamado así. El problema del genoma humano, que se ha hecho el estudio ya morfológico completo, estructural, la medicina genómica se está beneficiando en este momento con muchos aspectos nuevos que se están clasificando ya y se están llevando a las partes más importantes. Entonces, todo esto es una conciliación, es una unión de una serie de conceptos que van avanzando, repito, y que van dando las características propias de cada infección. Pase. Por lo tanto, ustedes en las diferentes patologías que van a evaluar tendrán que siempre tener en cuenta los diferentes agentes asociados con ese género, los patrones epidemiológicos, dado que nuestro país es un país sumamente diverso, sumamente heterogéneo. Una hepatitis, por ejemplo, que se adquiere en Loreto, en San Martín, este va a tener una evolución patógena mucho más rápida y mucho más virulenta, más invasiva,
que una hepatitis dada en Lima, por ejemplo, en ciertos lugares naturalmente, o en Trujillo o en Arequipa. ¿Sí? El factor climatológico, natural, el medio ambiente también es un factor importante de estos agentes virales. Entonces, también hay otros. El término hepatitis viral, ustedes tienen que sumar muchos aspectos ahí. No de frente pensar que es el virus de la hepatitis, el virus de influenza, el virus parotiditis, qué sé yo. No, que también hay otros agentes que están fuera de la clasificación, fuera del grupo de los llamados agentes virales, pero que también producen hepatitis. Usted cuando va a estar tratando, usted va a estar viendo casos de tuberculosis, drogoresistentes o primarios. Se le puede complicar con una hepatitis, que es una hepatitis medicamentosa. Y así. Sin embargo, tiene que usted clasificarlo como paralelos o similares a los virus del género o del grupo de la hepatitis. Entonces, todo esto, como hemos señalado, no están todos los virus más importantes, Epstein-Barr, que es ya un virus tumoral, citomegalo, que está dentro del grupo de los herpes zóster, herpes simple 1 y 2, los virus últimos de Lassa, de Bayer-Riffi, virus de Marburg, ébola, machupo, que es un virus de fuente netamente argentina, virus Junín de igual forma, y así, en el caso nuestro, chikungunya, Zika, que ya ha llegado a nuestro país, de Brasil ha saltado a nuestro país. Entonces, ya tenemos virus Zika, que allá se han reportado 2 casos de virus Zika. Uno en Piura y el otro en el sur, cosa increíble, en Moquegua, Tacna. Entonces, los estudios epidemiológicos lo están vinculando con el fenómeno migrante, de migración que estamos ya soportando. Parece que por ahí ha venido no solamente ciertas infecciones virales, sino también algunas otras no virales. Entonces, todo eso, pues, como repito, están relacionándose con todos los cuerpos de virus. Un poquito del aspecto histórico, la evolución histórica siempre, cómo se empieza a señalar. Porque bueno, siempre conoce la historia. Dentro de la medicina, la historia de las grandes plagas, las grandes epidemias que hay en el mundo y que siguen apareciendo. Pero uno de los baluartes, de los aspectos notorios desde el punto de vista científico, es Hipócrates. Miren ustedes, 460, 3700 a.C., ya Hipócrates señalaba algunos aspectos, enfermedades del fuego, enfermedades raras, pero que no eran conocidas hasta ese momento, pero ya estaban. Mucha sintomatología que aparecían con una serie de manifestaciones, hasta que ya va apareciendo ese cuadro ictérico que es muy característico de las infecciones virales especialmente, y que afectan pues al hígado, pues, básicamente. Entonces, todo esto ya lo fueron asociando con fuentes de infección, fuentes de donde puede diseminarse con mucha mayor facilidad las diferentes especies virales. También en la guerra de Estados Unidos se reportó un caso muy notorio que se dio en la Segunda Guerra Mundial, al terminar esta, ya en los cuarteles, probablemente en las campañas donde estos soldados participaron, adquirieron ya estos virus. Y a partir de ahí se van diseminando ya en otros países. Y así van surgiendo las diferentes teorías, los diferentes estudios. Recuerden que Virchow es uno de los también referentes del estudio y la evaluación de diferentes estructuras virales. Todo esto hoy en día ya ha avanzado con
gran capítulo cuando se descubre el famoso antígeno de Australia. De repente ustedes todavía lo van a encontrar en las literaturas actuales. Inclusive en alguna provincia, cuando piden una prueba para diagnosticar hepatitis, sobre todo la B, señalan como indicación detectar el antígeno de Australia o antígeno australiano. Todavía uno lo recuerda con ese nombre. Claro, lo actual ya es antígeno de superficie de la hepatitis B, como lo vamos a ver ahí. Sin embargo, es parte de la historia, es parte de la evolución de los pacientes, y por ahí ya nacen pues los estudios específicos de la hepatitis B, que en ese tiempo se confundían un poco con la hepatitis A, que eran los dos virus clasificados, ya señalados específicamente. Todo ya a partir de estos momentos se van conjuntamente con los estudios clínicos, los estudios epidemiológicos, se van ya señalando los nuevos estudios serológicos, suero, histopatológicos, inmunológicos, biofísicos, bioquímicos. Ya la microscopía electrónica va señalando ya nuevos equipos, nuevas características, dimensiones para observarlos de forma mucho más nítida. Ya en 1970 nace prácticamente la época moderna, llamemos, de la virología en el país. Ya en estas 2 décadas que vamos a cumplir en el siglo presente han avanzado muchísimo, pero siempre ustedes todavía van a trabajar mucho serología, histopatología, inmunología. Inclusive el inmunodiagnóstico en estos momentos es no solamente para hepatitis, para muchas otras virosis y algunas bacterianas, es importante. Entonces, todo ello ya se va conociendo, las dimensiones del ácido nucleico, de los virus y todo un conjunto de elementos a partir de la serología actual. En epidemiología, 2 palabras nada más para que ustedes lo señalen y lo apliquen en las diferentes características epidemiológicas de las EPS virales. Como les repito, no es uniforme, es sumamente heterogéneo, sumamente diverso en raza, en ambiente, en población, en región, en clima, etc. Entonces, todo ello lo tienen ustedes que manejar en las diferentes formas diferenciales, sobre todo en el diagnóstico clínico, etiológico, y entre ambos el criterio epidemiológico, ecológico inclusive, hoy en día. Entonces, ya se hablan con claridad hoy día la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis C, etcétera, ¿no? Y que van tomando sus características diferentes. Este cuadrito es uno de los últimos que se está dando, donde ustedes tienen que saberlo, no digo de memoria, pero tenerlo muy presente en todo momento, porque en base a eso, su evolución, su evaluación clínica lo van a manejar en función de estos periodos de incubación. Pasen por favor, cierren la puerta. Gracias. Los periodos de incubación, es importante. De momento que usted recibe al paciente, comienza a hacer su interrogatorio, etcétera, tiene que hacer una conclusión sabiendo el periodo de incubación del probable agente microbiano que usted esté evaluando. Si es un virus, en este caso, está una probable hepatitis A, una hepatitis B, una hepatitis C, una hepatitis D o una hepatitis C, que son los que más incidencia reúnen en nuestro país y en algunos países vecinos, Colombia, Ecuador, Brasil sobre todo. Y ahí están las fechas, los días, dados en días,
donde están los rangos promedio de cada uno de ellos. De la demás hepatitis no se señala porque todavía hay ciertas variables que no dan todavía para sacar una media o un promedio aritmético de los periodos de incubación. Como hemos señalado en su momento, el ácido nucleico, la partícula viral, el virus en sí es una proteína, 100% proteína, el núcleo, incluyendo la cápside que protege al núcleo. Proteína, no hay lípidos, no hay hidrato de carbono ahí. Ellos se presentan cuando el virus, además, cierto tipo de virus, como hemos señalado, tiene una cubierta externa. Recuerden, cuando hablamos ya de PEPROS, una cubierta complementaria, en algunos casos de virus, no en todos. Entonces, aquí tenemos las características de su ácido, en este caso, ácido nucleico, ¿no? Su abreviación, su denominación y dónde están localizados y qué acción. Recuerden que señalamos a nivel de la cápside, a nivel del ácido nucleico, la nucleocápside, qué función desempeñaban cada una de ellas dentro de la funcionalidad de la estructura viral o del core viral. Entonces ahí tiene el antígeno de superficie de la hepatitis C, ¿no? de la hepatitis C, E, ¿no? Cuando es a nivel de un pool, ¿no? por retrotranscriptasa, una abreviación. O sea, son las abreviaciones diferentes que se manejan hoy en día. Usted cuando haga la indicación para un dosaje serológico, de cultivo, etc., ahora ya se señala la abreviatura. Entonces ya el patólogo clínico en el laboratorio ya sabe, interpreta perfectamente a qué virus corresponde y qué virus se están solicitando el estudio correspondiente. Entonces, también, si no, aparte de la abreviación, tiene su denominación, que puede ser precore, puede ser la core, puede ser la transcriptasa inversa en caso de los retrovirus, el antígeno de superficie en caso de influenza, de hepatitis B, ¿no? Antígeno X se está señalando para los virus todavía no determinados, como son chikungunya, el Zika, para citar dos importantes. Y acá ya la proteína, su capacidad, su ubicación y cuál es su función específicamente. Ahí, como ustedes ven, por ejemplo, tiene una función de transformar, de modificar la conducta de las estructuras internas del ácido nucleico. Eso está dentro de los estudios que se está haciendo a nivel molecular de la hepatitis B específicamente, porque se piensa que hay ya hasta 3 híbridos de la hepatitis B, y ahí están fundamentando por qué esto no se puede estabilizar el virus para una vacuna, porque en esos estudios está. Entonces, están señalando del factor X. Y están haciendo estudios ya en algunas cepas de ratones y la famosa cepa de Beethoven, que está actualmente señalándose, una cepa diferente a todas las otras cepas de ratones que se estudian en el laboratorio, y el objetivo es determinar la funcionalidad y la característica mutagénica del virus de la hepatitis B, para tomarlo como modelo en los diferentes procedimientos de la vacuna. La hepatitis viral ya específicamente reconocida y asignada a nuestro país desde el momento de la transmisión. Todavía somos un país en vía de desarrollo, no somos subdesarrollados tampoco. Nos faltan muchas cosas para que se nos llame país desarrollado, pero desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de inteligencia humana, como país no debemos sentirnos
Personalmente no me agrada cuando dice que somos un país en vía de desarrollo o subdesarrollado, no. Nos falta tecnología, nos falta un poco de avance científico, potenciar un poquito más nuestra ciencia, nuestros conocimientos. Y ahí, ¿cómo? A través de la investigación. La investigación es básica para la transformación, el desarrollo de un país. Si no se investiga, no hay conocimientos. Si no hay conocimientos, no hay innovación, no hay desarrollo. Habrá crecimiento, habrá dinero, pero no hay desarrollo. Entonces, eso es fundamental. Por eso, ustedes, sobre todo en el campo médico, la investigación es fundamental. Fundamental. Especialmente a partir del tercer año, segundo, ya tercer año, ya ustedes deben ir tomando importancia paralela con los conocimientos, sus conocimientos de investigación aplicada, empírica, de aplicación, etc. Entonces, todo esto pues ya convierte a esta patología como una fase importantísima en el desarrollo de la patología infectocontagiosa del país. Todos los virus de la hepatitis tienen su receptor celular a nivel hepático, a nivel del hepatocito. Como yo les señalé en algún momento, los virus y los no virus, o sea, las bacterias, los hongos, pero los virus especialmente, tienen una selectividad a donde van a acoplarse, a donde van a llegar finalmente, y ahí van a encontrar su receptor celular. Los diferentes determinantes antigénicos virales señalan, por ejemplo, en hepatitis, el virus entra por vía digestiva, a través de bebidas sólidas o alimentos sólidos, bebidas, alimentos líquidos, semisólidos, en fin, o por contacto también se puede adquirir el virus de la hepatitis. Pero finalmente el virus, ¿a dónde se localiza? En el hepatocito. El virus de la rabia, el perro rabioso que tiene el virus activo, muerde en la pantorrilla, en el talón, en la mano. Finalmente el virus, ¿a dónde va? A la célula de Purkinje, a nivel del cerebro. Ahí se localiza. Y hay un tiempo que va migrando, va avanzando. Llegado hasta cierto momento se le puede frenar ahí, pero ya pasando a esa fase ya es imposible que el virus pueda evitarse de su daño final. Entonces, todo esto ya entra a provocar una serie de características importantes en base al síntoma más determinante, que es la ictericia, ¿no? Ya la modificación de las enzimas, desde el punto de vista bioquímico, van a señalar, por ejemplo, las transaminasas, las fosfatasas, cómo se elevan tremendamente, 900, más de 1000 a veces, las enzimas que señalan específicamente ya unos elementos de evaluación importante de las infecciones por virus de la hepatitis. Ya entonces con ello, su serología, ustedes evaluarán y determinarán ya su población afectada, porque no necesariamente a veces se puede hacer los estudios cuando el paciente ya tiene el virus dentro de su organismo, sino hacer educación médica, educación sanitaria, donde puedan ustedes sospechar que puede haber un brote ahí, puede haber un caso, y inmediatamente tomar las medidas preventivas para evitar esa diseminación. Todas las características actualmente de la estructura de los diferentes agentes virales, desde el virus de la hepatitis A hasta el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis no A, no B, llamada C en algunos casos, la hepatitis D, el complejo no A, no B, que es el HNA-NB,
y otros virus que hemos señalado. Entonces, todo ello ya forma hoy día la cadena epidemiológica de transmisión de los virus de la hepatitis. Hay un cuadrito para que ustedes más o menos tengan ya conocimiento de los diferentes tipos de hepatitis. Actualmente, A, B, C, D, E, G. El complejo G ya se determinó. Todavía se sospecha que hayan dos componentes diferentes, pero no se determina todavía. Por lo tanto, se le sigue ocupando en el género de los virus de la hepatitis G. Ahí tienen su genoma. Básicamente, la hepatitis B es el único que hasta ahora tiene un genoma de ADN, ácido desoxirribonucleico. La transmisión, básicamente, fecal oral, parenteral, etc. La frecuencia, donde puede haber según los periodos de incubación que se maneje, y la estación del factor climatológico. La cronicidad. Este virus C es uno de los de mayor cronicidad actualmente. Alcanza un 75% de efecto hacia la cronicidad. Y entonces todo ello en función de sus características invasivas patogénicas. Un cuadrito donde están ya las manifestaciones más importantes de estos virus. Tiene el virus de la hepatitis A, la B, la C, la D, la E, y acá les incluyo la fiebre amarilla. Es un virus sumamente mortal, severo. Nosotros tenemos fiebre amarilla endémicamente, pero también tenemos una buena vacuna, es una de las mejores vacunas que hay contra una infección viral, que es la vacuna contra la fiebre amarilla, y que es obligatoria en el país y para salir afuera, también sobre todo a países de clima tropical, subtropical. Queremos irnos a Iquitos, queremos irnos a Tarapoto, hay que colocar nuestra vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, es por ello que los incluye acá, sin que signifique que el virus de la fiebre amarilla es un virus hepatotrópico, es un virus zoonótico básicamente. Entonces, ahí está su grupo al cual pertenece, el tipo de virus que hemos señalado en función de su genoma, su modo de infección, con su periodo de incubación que hemos señalado, acá, o sea, frecuencia más importante en algunos países que se toma como referencia para hacer algunas comparaciones semiológicas, su gravedad, cómo se complica a nivel hepático, complicaciones que le puede dar cada uno de ellos, sus estados de portadores del virus y otras características importantes de cada uno de ellos. Algunas comparaciones de las hepatitis A, B, D, C y E, tomando como referencias las características de patogenicidad, de virulencia, básicamente, donde señalamos las diferentes características de porcentajes, incubación, inicio, puede ser un inicio repentino, un inicio lento, un inicio rápido, etc. Otras referencias, su transmisión oral fecal, la gravedad hacia la cronicidad y todas estas características señaladas que nos dan estos diferentes tipos o géneros de virus señalados, incluyendo la hepatitis E. La terminología es otra de las cosas que ustedes ya tienen que manejarlo. Ya las nuevas generaciones de médicos tienen que manejar la nueva tecnología. Como dije antes, inclusive para sus indicaciones, que para los estudios serológicos, epidemiológicos, bioquímicos, microbiológicos, ya tienen que manejar estas abreviaturas. Ahí están todas, por ejemplo, hepatitis antígeno de la hepatitis E, antígeno E de la hepatitis B. Por ejemplo, la HBS, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Ustedes, si quieren,
puede escribirlo completo, pero si no, suficiente con la abreviatura. Esto es lo que le decían antes, el famoso antígeno australiano. Le digo que sí usa, porque por ejemplo, tuve la oportunidad de estar por el norte, y en un centro de salud en Tumbes, o se ve que enviaban al laboratorio a estudiar un probable antígeno australiano. Tampoco se puede decir que estaba mal, pero históricamente el virus de la hepatitis B es llamado antígeno australiano, que se conoce. Y así todas las abreviaturas ustedes manejan: virus de la hepatitis F, virus de la hepatitis C y sus características de descripción de cada uno de ellos y sus diferentes manifestaciones patogénicas. La hepatitis A, señalarlo, ustedes tienen información en abundancia porque es uno de los primeros virus que se comienza a estudiar como tal, junto con la hepatitis B. Entonces, eso no significa que no hay incidencia. Sí hay, lo que pasa es que la aplicación de ciertas inmunoglobulinas, de ciertos anticuerpos, y como que el clima le es un poco desfavorable para la diseminación de este virus. Ha bajado la incidencia, mas no la ve, porque la ve no solamente por el medio ambiente, los alimentos, sino también por vía parenteral, inclusive por transmisión sexual. Entonces, este virus A, es un picornavirus, donde están los virus de la polio, y tiene su ácido ribonucleico, como sabemos, transmisión fecal oral, y no provoca generalmente una infección crónica. No es un virus que avanza a la cronicidad, muy excepcionalmente. Más bien tiende a complicarse a veces con una bacteria, una enterobacteria, una salmonella, especialmente, una brucela. Entonces, usted ya en ese aspecto tendrá que trabajar mucho y rápido su diagnóstico diferencial bacteriano, viral. Y para eso tienen las pruebas, tienen los exámenes correspondientes para actuar en forma rápida. Y la estructura de la hepatitis A. Actualmente, su estructura a nivel molecular, microscopía electrónica, donde ustedes ven ahí está su cápside, la parte externa, su sedimentación, que es en doble cadena, ¿no? Su proteína y sus diferentes cuadrantes de ubicación de cada uno de ellos. Un tamaño es uno de los más pequeños, 27 nanómetros. Entonces, todo ello señala la forma como está estructurada su forma genómica del virus. La hepatitis B, históricamente, la que da conjuntamente con la A, como aparición clínica, como aparición patógena determinante de la hepatitis tipo B, y que sigue siendo una infección viral frecuente, con alta incidencia todavía. Se ha creado, como dije antes, una especie de vacuna, entre comillas. Es un suero, es un antisuero, es un anticuerpo que ayuda, protege sobre todo que el hepatocito a nivel del hígado no haya mucha gravedad, mucho daño, porque es un virus sumamente dañino en cuanto a las características histológicas del hígado. Entonces, todo ello ya hemos hecho, son dentro de los espanavirus, señalado el virus de la hepatitis B, sus características de contacto, como dije, puede ser a través de los donadores o receptores de tejido sanguíneo, puede ser a través del contacto sexual, la vía parenteral como señalado, su incubación, que es
poco larga más que la hepatitis B, o perdón, que la hepatitis A, y tiene una característica de ictericia progresiva. Ese es un síntoma muy importante que ustedes van a manejar. ¿Sí? Van a ver que la ictericia va avanzando lentamente. Va a llegar un momento en que ya va a manchar la sábana, va a manchar la ropa del paciente. Pero ese es el desenlace en cuanto a esta característica que se da. Y su evolución hacia lo que se denomina hoy en día el carcinoma hepatocelular primario. Demostrado científicamente, con soporte científico claro, es que este virus está ya asociado, está señalado, está determinado como un agente cancerígeno. El esquema del virus de la hepatitis B, que hemos señalado, ahí está también, miren su partícula viral, parecida a la A, pero no es igual, donde además ya tiene una enzima que es la polimerasa, su genoma, la parte central, el antígeno central, su proteína, la externa, miren ustedes, que es la cápside, que es la cubierta, la que protege, su tamaño y sus partículas que puede presentarse en su simetría, una simetría circular o una simetría alargada, o cúbica le llaman algunos autores. Algunas características comparativas de los virus que hemos señalado ya en antes, acá, repetir un poco este cuadro, pero siempre lo pongo ahí para que más o menos comparen ustedes, hagan las diferencias con los cuadros anteriores. Una epidemiología concreta de las diferentes enfermedades virales en cuanto a sus características de su evolución como incidencia infecciosa, su transmisión y su capacidad de invasión ambiental externa. Es un virus de distribución universal. No tiene nada que ver con la estación. Verano, otoño, invierno, primavera, etc. La incidencia puede ser por igual. Por eso que cuando ustedes estén trabajando hepatitis A, probablemente, y les salgan negativos sus exámenes, no descuiden la hepatitis C. Puede estar por ahí. Entonces, para ello, tienen que comparar algunos aspectos importantes. ¿Quiénes corren el riesgo de mayor incidencia para estos dos cuadros de hepatitis? ¿No? Tiene que ver mucho con el aspecto higiénico, especialmente en los niños, en las grandes concentraciones que hay en colegios, en los mismos hospitales, internamente, etc. Su método de control que siempre se debe recomendar, aparte del tratamiento, la prevención, la profilaxis, tendrá que recomendar siempre una buena higiene. Para el virus de la hepatitis A, la protección de los diferentes equipos de protección, la aplicación de este antisuero que se está trabajando. China acaba de lanzar al mundo, ya con aprobación de la FDA, una probable vacuna, no es vacuna todavía terminada, y que está dando muy buenos resultados, mejor que la que actualmente se emplea. Por eso ustedes han visto que este año, por ejemplo, ha habido poca diseminación de la aplicación de la vacuna, entre comillas, de la hepatitis B. ¿No? Ha disminuido la incidencia por algunos factores, probablemente de mutación del virus. En fin, ya nuevos estudios lo determinarán. Los cepanavirus es la nueva clasificación que se está dando actualmente. Hace 2 años reconoció la OMS de que muchos virus no clasificados debían tener, por sus estudios morfológicos, estructurales,
moleculares, etc., ya tienen un grupo, que son los epalnavírus, en base a su virión, su genoma, y se han hecho los estudios a nivel de sus estructuras, de codificación, proteínas, etc., y de esa manera ya hay una definición clara de lo que significa una agrupación de los epalnavírus. La hepatitis B hay otra muestra que les mostré antes, porque acá está en otro corte, ¿no? La forma circular, la forma simétrica, las diferentes estructuras del virus, señalado ya, ¿no? Este es otro perfil. Los virus B, C y D, algunas características, factores de la enfermedad importantes, su transmisión, sangre, semen y secreciones vaginales, que puede ser posible, ¿no? El pinchazo con agujas contaminadas, por eso es muy frecuente en la población homosexual. A veces se utiliza, claro que ahora ya ha disminuido mucho eso, pero todavía en algunas poblaciones, sobre todo con una disminución, una poca información que tienen o reciben, todavía a veces usan algunas agujas, reusan las agujas en algunos casos. Y su factor geográfico, estacional, diseminación, son cosmopolitas en otras palabras. Las diferentes características, quien corre el riesgo de una mayor contaminación, su método de control que hemos señalado. La hepatitis delta, término que ahora es conocido. El factor delta. Entonces, que tiene que ver con la hepatitis B y que, como le dije antes, están surgiendo nuevas teorías científicas en cuanto a la hepatitis B. Inclusive esta partícula se le está señalando como una hibridación, como una mutación específica, pero está dando dos probables subproductos con diferencias y que se relacionan con la patogenia básicamente, con la evolución, como que son un poco más agresivas esas partículas. Los nuevos conocimientos nos indicarán. Inclusive también el diagnóstico ya está variando un poco en cuanto a la serología específicamente. Los anticuerpos tipo IgM ya están apareciendo en muchos casos, lo que no había antes. Daba negativo IgM, se dosaba IgM, IgA, IgG. Sin embargo, en los nuevos estudios se está señalando la aparición de este anticuerpo. Es un esquema para que ustedes vean y comparen las diferentes características. La hepatitis delta, está el famoso fracción delta o elemento activo que se llama hoy en día el factor delta, diferente del factor de la hepatitis B. Ahí está su ácido ribonucleico, miren ustedes, que es circular, su antígeno delta que está a nivel de la superficie del núcleo y un revestimiento que presenta. Que en principio lo confundían con una capa externa, interna, externa, no. Definitivamente no es un virus con cubierta externa. Entonces, características mucho más claras como consecuencia de los estudios moleculares que se está haciendo actualmente. La hepatitis F, que ya se ha separado del complejo G, FG, y tiene ya sus características propias. Ya se ha avanzado y se ha dado lugar a que se le pueda clasificar.
Miren ustedes, a partir del 94 del siglo pasado, ya se tenía señales de estas diferenciaciones de la hepatitis F. Entonces, ya no solamente el complejo A la E, sino ya el factor F y el factor G de la hepatitis G, que ya está dando lugar a estas características en función de estudios que se están haciendo y que están determinando las diferencias de estos dos géneros en función con el complejo AE. Las hepatitis virales, como un concepto inicial, ustedes siempre lo van a clasificar en función de su periodo de incubación, su periodo prodrómico, su periodo ictérico, que es el más importante. Aquí, para que esto ya llegue, tiene que ustedes tener toda la descripción informativa, bioquímica, transaminasas, fosfatasas, antígenos de superficie a nivel inmunológico, en el inmunodiagnóstico, y las características epidemiológicas de transmisión vertical, horizontal, etc. Y finalmente ya su periodo de convalescencia. Las infecciones virales no hay ninguna que lleve a la muerte directamente al paciente, salvo un carcinoma, un hepatocarcinoma, o un tumor, un Epstein-Barr, etc. Pero siempre ustedes tendrán que hacer un seguimiento, una evaluación permanente de su paciente con hepatitis determinada, clasificada, diagnosticada, y sobre todo el contagio, si es hepatitis B, hepatitis C o hepatitis E, que son las más proclives a producir una contaminación directa a través de las fuentes características. Entonces, son los periodos importantes. Algunos otros virus hepatotrópicos actualmente, aparte de lo que ya forman la cadena, forman el racimo de infecciones virales específicamente, también producen los paramixovirus, que están junto a los mixovirus, o sea, los virus de la influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio, etc. Los cosaques A y B, que están dentro del grupo de los picornavirus, de los poliovirus, donde está el virus de la glosopida, etc. Y que a un momento, hace unos 20 años atrás, el cosaque B se le asociaba con el síndrome de Guillain-Barré, lo que después de los estudios se descartó de que no era. Y ahora nuevamente ha aparecido Guillain-Barré como sintomatología sin señalar su origen etiológico o su causa etiológica, y se le está asociando probablemente con un campylobacter. No se ha determinado eso. Los adenovirus, otro grupo importante, que está usándose como virus satélite para una serie de estudios de reciclaje de los diferentes virus, sobre todo los entéricos. El influenza A, y hemos señalado, varicela zoster, llamado que generan el síndrome BZ, varicela zoster. Los rubivirus, donde está ya el virus de la rubiola, ya como género específico. La fiebre amarilla que hemos señalado, y que está en una clase que lo vamos a hacer. La biología molecular, que ya lo tienen ustedes a la mano, lo van a trabajar, lo van a solicitar, lo van a investigar. Sin que eso signifique que usted va a dejar al lado su bioquímica, su inmunología, su microbiología. Van a seguir vigentes. Los principios, los postulados de Koch van a seguir vigentes, siguen vigentes, hoy más que nunca, esos postulados de Koch.
han tomado fuerza otra vez, fuerza epidemiológica, básicamente. Y ya el diagnóstico molecular, tenemos hoy día que nos permite conocer en forma mucho más rápida el diagnóstico, llevar a cabo un diagnóstico diferencial de la parte aguda con la parte crónica. Permite un diagnóstico mucho más rápido, más persistente, que nos lleva a conocer rápidamente la replicación, la forma, el estado final de la partícula viral que se está estudiando. Y finalmente, su etiología va a permitir un diagnóstico mucho más específico, altamente selectivo, y de esa manera, si hay algún desenlace fatal, que generalmente no es por el virus, sino por las complicaciones colaterales que van a presentarse, los estudios anatomopatológicos, etc., serán mucho más específicos. El PCR es otro examen que se está aplicando ya como rutina hoy en día. No tiene el diagnóstico diferencial a la mano, pero sí tienen para hacer la prueba del PCR. No la proteína C reactiva, recuerden ustedes, para los pocos gram positivos, también se hace como prueba de rutina. Esta ya de la retrotranscriptasa, de la proteína del virus, que está generalmente a nivel de la estructura, de su estructura celular. Y esto siempre ustedes lo van a evaluar en pacientes que dan antígenos de superficie de la hepatitis B negativos, en los portadores asintomáticos de la hepatitis B, en las pequeñas muestras que trabajen o indiquen o informen de DNA para la detección de Steinberg-Biol, que es un antígeno importante, es un marcador que se está empleando hoy en día. Estimaciones cuantitativas también ya se pueden hacer de DNA, y finalmente ya se hace una identificación de una probable mutación del antígeno, lo que se está haciendo con hepatitis C, con hepatitis B, que hemos señalado. Entonces, todo ello hoy en día pues está permitiendo el estudio mucho más rápido, más profundo del genoma de los diferentes virus y sus características de sus estructuras nucleótidas, de su formación, de las clasificaciones, las ubicaciones de cada uno de sus estructuras. Todo ello naturalmente ya nos permite hoy día hacer los estudios inmunológicos, las diferentes características que nos puedan permitir el estudio completo, casi completo, de estas infecciones virales a nivel del ser humano. El PCR nos sigue dando ahora respuestas, no solamente para algunos virus, sino casi para todos. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, ¿no? Y el complejo virus hepatitis E, para que de esa manera ustedes puedan evaluar rápidamente, serológicamente, bioquímicamente, las características propias de cada uno de ellos, en las diferentes formas y segmentos, utilizando esta prueba muy importante. La profilaxis señalada de todas las infecciones virales, ictéricas, no ictéricas, y que se tiene que recomendar, parte de la educación sanitaria que ustedes tienen que señalar siempre a sus pacientes, sean personales, grupales, etcétera, comunales, donde tienen que hacer las recomendaciones básicas de la manipulación del contacto con probables sustancias infectadas, y de esa manera evitar cualquiera de las formas de estas hepatitis. El diagnóstico diferencial ya hemos señalado, siempre tengan paralelamente en su semiología que ustedes estén trabajando, como has dicho, no solamente estén pensando en un probable agente bacteriano, micótico,
un protozoario, un metazoario, una riqueza, una clamidia, los virus ténganlo ahí al lado. Porque el virus no tiene espacio en cuanto a clima, a estación, puede estar metido ahí. Sobre todo los rinovirus. Hoy, en estos momentos, por ejemplo, hay una epidemia muy elevada sobre las rinitis alérgicas. Y se le está señalando a los rinovirus como agentes causados. Especialmente niños, ancianos. Pero es pasajero. Una semana pasa. Pero el contagio es intenso. Y diagnóstico diferencial. No hay estreptococcus, no hay bacterias, hongos. Los rinovirus están ahí. Entonces, su diagnóstico diferencial, ustedes tienen que ser campeones en eso. Rapidito, como digo siempre, rapidito ustedes, pero a los virus no lo dejen. Así sea una salmonelosis, sea una brucelosis, sea una infección por estafilococo, no lo descarten que puede meterse un virus, hagan su medida preventiva. O su diagnóstico diferencial para descartar una enzima, una inmunoglobulina, un anticuerpo que puede estar por ahí como consecuencia del virus que está por un adenovirus, un rinovirus, etc. ¿Qué sé yo? Algunos antivirales que ustedes ya lo van a manejar en farmacología, la lista es grande ya hoy en día y ustedes pueden manejar en su tratamiento. Parte de su inmunoterapia, básicamente. Ahí tienen la ribavirina, que es una de las primeras, de los primeros antivirales. La famosa ribavirina, o Vira A, Riva A se llama. Y se llama todo porque todavía lo sigue utilizando. La mibudina, que es otra también antigua. Ya estamos entrando a la era de los Lobucair, la adenocovir, y muchos tipos de virus, de antivirales que están empleando sobre todo para virosis, neurovirosis, sistema nervioso, sistema digestivo, etc. Y la hepatitis, su marcador es serológico, como señalaba al inicio, una parte, pero que acá se los vuelvo a indicar, pero ya con su nombre y su descripción de cada uno de ellos. Para que usted lo maneje ya verbalmente. Está ahí, cada uno de ellos, cómo se denominan y su descripción respectiva. Algunos esquemas les he agregado ahí ya como parte final de lo que en estos momentos tenemos. 2019 han salido ya publicadas. Hay un manual virológico que lo editan en México. Acá no lo editan en Perú. Pero llega información. Entonces, esto ya con la biología molecular, la nanomedicina y el microscopio electrónico, uno de nueva generación que ha salido, superando al actual. Ya se tienen microfotografías mucho más específicas. Es una resonancia, llamemos así, de las diferentes estructuras virales, de algunos virus, no de todos todavía. Ahí tienen, por ejemplo, la estructura del virus TTB, que es una especie que probablemente, como le dije antes, sea una mutante del virus de la hepatitis B. Una estructura. En base a eso, están haciendo los estudios. De esta forma poligonal,
polimórfica no estaba dentro de los esquemas tradicionales del virus. Igual, estas circulares, ¿no?,